En un hecho sin precedentes en la política exterior española, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de la nación española, ha reconocido al Sáhara Occidental como territorio marroquí. Aunque desde el gobierno español se niegue la entrega definitiva de la República Árabe Saharaui Democrática al Reino de Marruecos, incluyendo aquí el territorio que controla de facto Marruecos desde el año 1975, cuando se produjo la Marcha Verde patrocinada por Estados Unidos que ocupó todo el territorio del entonces llamado Sáhara Español, contraviniendo con ello la legalidad internacional, lo cierto es que con este acto el PSOE ha entregado la última excolonia o colonia que le quedaba a España en su historia imperial, y se la ha entregado a Marruecos de manera prácticamente definitiva. ¿Pero por qué ha ocurrido esto? Para poder explicarlo tenemos que remontarnos a la historia, para poder luego llegar al presente y ver qué puede ocurrir en el futuro. Aunque adelantamos que tratar de analizar la decisión final que ha tomado el presidente Pedro Sánchez está muy influida por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Para los hispanoamericanos que vean este vídeo por primera vez y desconozcan este canal, hay que explicarles o darles a conocer qué es el Sáhara Occidental. En términos geográficos, el Sáhara Occidental es una región o un territorio del África Occidental, particularmente del norte de África, con costa en el Océano Atlántico y que limita territorialmente al norte con el Reino de Marruecos, al sur con Mauritania, al este con Argelia y al oeste sus costas están bañadas por el Océano Atlántico Norte y tienen frente las Islas Canarias, que es territorio de la nación española. Las Islas Canarias son una comunidad autónoma de España. El Sáhara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas y fue incluido en la lista de descolonización por Naciones Unidas el 15 de diciembre del año 1960, a través de la resolución 1542-15, a través de la resolución 1542-15 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y sí, digo provincia española porque aunque al principio era una colonia, a partir del año 1970 el Sáhara Occidental se convirtió en una provincia de España más, como lo pueden ser ahora Almería, Valladolid o Lugo. Y eso permitió que a partir de 1970 los ciudadanos saharauis fueran al mismo tiempo ciudadanos de la nación española, tanto de jure como de facto. De hecho, todavía hay saharauis que conservan su DNI español de aquella época. A pesar de ello, a pesar de esta medida adoptada por el régimen de Franco en 1970, estaba previsto que en el Sáhara Occidental se realizara un referéndum de independencia para poder convertirlo en un Estado independiente de España. Pero la fecha de ese referéndum jamás llegó ni ha llegado a concretarse. Y nunca se concretó mientras Franco fue jefe del Estado español, ni tampoco después con la democracia. El Sáhara Occidental empezó a ser territorio del Imperio Español en el segundo cuarto del siglo XV, no sin problemas, conflictos y guerras con estados islámicos de la época. En la batalla de Tetuán del año 1860, dentro de la guerra hispano-marroquí, también llamada Guerra de África, en España, los españoles consiguieron apoderarse del Rif, lo que luego se llamó la España transfretana y que ocupa hoy el norte de Marruecos. Las ciudades españolas de Ceuta y Melilla ya eran parte de España antes de la conquista del Rif. Vayamos al siglo XX. Con la independencia de Marruecos en el año 1956 y de Mauritania en el año 1960, ambas naciones antes colonias de Francia, los reclamos de estos dos países sobre el territorio saharaui español no se hicieron esperar. Marruecos fue quien más intensamente lo hizo de los dos, siguiendo el irredentismo nacionalista de Alal al-Fassi, fundador y líder del partido Istiklal, de ideología derechista, conservadora y monárquica, y nacionalista marroquí. Al-Fassi proyectó la idea nacionalista e imperialista del Gran Marruecos. ¿En qué consiste el Gran Marruecos? Al-Fassi afirmaba que Marruecos era heredero de los estados medievales de los benimerines y del imperio almohade, ambos estados que lucharon contra los reinos cristianos medievales que hicieron la reconquista en la península ibérica. De jure, la ideología del Gran Marruecos no es oficial en el estado marroquí actual, pero de facto sí lo es. Y esto ya ocurrió con el rey Hassan II de Marruecos. Con vistas a su modernización e inclusión en Naciones Unidas, en la Comunidad Económica Europea de entonces e incluso en la OTAN, la España franquista buscó modernizarse a nivel administrativo y de imagen y en 1960
accedió a que el Sáhara español fuese incluido como territorio a descolonizar por la Organización de Naciones Unidas. No obstante, en aquella época ya empezaron a surgir movimientos de descolonización en el Sáhara español, como el movimiento de liberación de Sahguía, El Hambra y Río de Oro en 1968. Y esta es una de las causas que también motivó en convertir el Sáhara en provincia de España. Sin embargo, estando Franco convaleciente y a punto de morir, todo cambió el 21 de agosto de 1975. La CIA, es decir, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y mediante financiación de Arabia Saudí, organizaron un plan estratégico para que Marruecos se hiciese con el control del Sáhara español. Era una mera cuestión geopolítica, pues el Sáhara Occidental contiene riquezas increíbles en su suelo. Tierras raras, gas, petróleo, hierro y fosfatos. Y Marruecos, por su parte, aliado tradicional de Estados Unidos, no quería que el Sáhara estuviese o siguiese estando en manos españolas. Lo quería para sí. Franco estuvo informado por la inteligencia española de entonces de estos movimientos de Estados Unidos y se pidió entonces al príncipe heredero, Juan Carlos de Borbón, que luego reinaría como Juan Carlos I, rey de España, que intercediera con el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, para negociar con el rey Hassan II de Marruecos en la cuestión del Sáhara. Y aquí es donde llegó la primera traición a los saharauis por parte de España. El entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, que supuestamente estaba trabajando para la CIA, se comprometió a entregar el Sáhara Occidental de manera completa a Marruecos a cambio del apoyo estadounidense a su jefatura del Estado en España, una vez que Franco muriese. De esta manera y con el apoyo del imperio estadounidense, Juan Carlos de Borbón pudo convertirse sin ningún tipo de cortapisa ni competencia en rey de España. Al mismo tiempo que lideró la transición de la dictadura franquista a la democracia y dejó tirados a los que 5 años antes eran compatriotas del resto de españoles. Claro que para poder entender cómo llegó Juan Carlos de Borbón a ser rey de España habría que tratar hechos anteriores a este evento concreto, pero eso lo vamos a dejar en el futuro para otro vídeo. La cuestión es que la Marcha Verde, que no fue más que la invasión de 300.000 colonos marroquíes al territorio saharaui español, invasión en la cual además portaban banderas de Estados Unidos, además de las marroquíes, hizo que el Sáhara dejara de facto de ser territorio español y pasara a serlo marroquí, aunque no del todo, como veremos ahora. Aunque la ONU sigue reconociendo todavía hoy a España como potencia colonizadora administradora del Sáhara Occidental, algo de lo que todos los gobiernos españoles de la democracia, por cierto, se han desentendido, ello no evitó conflictos bélicos entre Marruecos y Mauritania y sobre todo entre Marruecos y Argelia, el enemigo sempiterno de Marruecos. Además, Argelia ha sido el verdadero único apoyo cercano que han tenido los saharauis en toda su historia. De hecho, hoy día todavía existen campos de refugiados saharauis en territorio argelino. La principal organización política que ha defendido la soberanía e independencia del Sáhara Occidental ha sido el Frente Polisario, nacido en el año 1973 e inicialmente de ideología marxista, aunque luego se volvió más bien socialdemócrata. Todavía hoy el Frente Polisario controla una franja de territorio que abarca toda la frontera del Sáhara Occidental con Argelia y Mauritania. Es decir, Marruecos hoy por hoy todavía no tiene acceso bélico a las fronteras del Sáhara con Mauritania y con Argelia. Se dice que el Frente Polisario fue auspiciado por la Unión Soviética en plena Guerra Fría para conseguir que esta provincia, antes colonia española, se convirtiera en un Estado socialista árabe aliado de la Unión Soviética. Algo que geoestratégicamente hablando le hubiera venido muy bien al campo comunista marxista para tener un Estado aliado de su causa en el África Occidental y en el norte de África. Pero como sabemos, ese Estado socialista saharaui jamás se construyó. 6 días antes de morir Franco, el 14 de noviembre del año 1975, se produce el Acuerdo Tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por el cual España se ratificaba en su supuesto compromiso de realizar un referéndum de descolonización en el Sáhara español, y se comprometía a realizarlo antes de la fecha del 28 de febrero del año 1976. Pero, como dije antes, entre Henry Kissinger, Juan Carlos de Borbón y Hassan II de Marruecos, este apaño de Madrid jamás se llevó a cabo. Y eso a pesar de que la Unión Africana reconoce al Sáhara Occidental como un Estado independiente y como miembro de facto de esta organización supraestatal. Otros 82 estados del mundo también reconocen al Sáhara Occidental como Estado. Sin embargo, ni la Unión Europea, ni ningún Estado de la OTAN, ni tampoco la Liga Árabe reconocen al Sáhara como Estado. Y eso que en la Liga Árabe, aunque no reconocen al Sáhara como Estado, tampoco reconocen
la ocupación marroquí sobre este territorio. A todo ello hay que añadir que el Sáhara Occidental no tiene asiento como Estado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Por tanto, no hay heterodeterminación, que digamos, del Sáhara Occidental. Y ni Rusia, ni China, ni el Reino Unido, ni Estados Unidos, ni Francia, estados con derecho de veto en la Asamblea General de la ONU, porque son miembros del Consejo de Seguridad de la misma, tampoco reconocen al Sáhara Occidental como Estado. Pues bien, este es el marco histórico en el que se desarrolla el conflicto saharaui. Ahora tenemos que dar el salto a la actualidad, es decir, a la decisión unilateral y sin consultar con el resto de partidos y con el Parlamento español ni con los ciudadanos españoles del presidente Pedro Sánchez Castejón de reconocer el Sáhara como territorio marroquí y reconocer el plan de Marruecos de autonomía del saharaui dentro de la soberanía marroquí como parte de su Estado. Antes de hablar de esta decisión de Sánchez, hay que remontarse 2 años antes, al año 2020. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante un tuit, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, lo que significaba que de facto Estados Unidos reconocía el Sáhara como territorio de Marruecos, territorio soberano del Estado marroquí. Y evidentemente este supone el punto de inflexión histórico que condiciona los acontecimientos de los que estamos hablando en este vídeo. Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como un medio para normalizar las relaciones diplomáticas entre Marruecos y el Estado de Israel, buscando así Trump que cada vez más países musulmanes reconocieran a el Estado israelí. Algo fundamental en la línea de política exterior del expresidente Trump. Tras Bahrein, Sudán del Norte y los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos se convertía en el 4.º Estado árabe musulmán que reconocía a Israel como Estado soberano e independiente. Tras esto, y sabiendo la subordinación geopolítica, económica y cultural de España a los Estados Unidos, una subordinación que viene desde mediados del siglo XX realmente y que habría que analizar en otro vídeo, era obvio que tarde o temprano algún gobierno español de signo que fuese seguiría en esto a Estados Unidos y diera un giro a su tradicional política de neutralidad, entre comillas, para reconocer el Sáhara como territorio marroquí. Trump consideró la propuesta marroquí de autonomía del Sáhara dentro de la soberanía de Marruecos como, y cito textualmente, la única base para una solución justa y perdurable para la paz y prosperidad duradera. El Reino de Marruecos ya era independiente antes de convertirse en colonia francesa en el año 1777, que es cuando reconoce a Estados Unidos como Estado soberano independizado del Imperio Británico. Y este hecho histórico supone una justificación para Trump para poder reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Pero como dije al principio, el acontecimiento que también influye sobre la decisión de Sánchez, aparte de Trump, por supuesto, y su reconocimiento que hemos comentado antes, es la invasión rusa de Ucrania. ¿Por qué? Con la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos bloquean la exportación de gas y petróleo de Rusia, por lo menos a la escala geopolítica que ellos logran dominar, cosa que no ha ocurrido del todo, como veremos a lo mejor en una actualización del conflicto ucraniano en otro vídeo. Además, Estados Unidos se ha convertido de facto en el mayor exportador de petróleo debido a su explotación por el fracking a la Unión Europea y, por tanto, a España, lo que también hace que sea más caro, porque viene transbordado desde barcos al otro lado del Océano Atlántico Norte. Y esto también ha precipitado la decisión de España. Es decir, que Estados Unidos condiciona la decisión de España sobre Marruecos en varios momentos de su historia. De hecho, hace pocos días, el 7 de marzo de 2022, hace nada, la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, visitó Madrid y habló con Pedro Sánchez y le indicó que tenía que reconocer la autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Y dicho y hecho, en carta enviada a Rabat por Pedro Sánchez y publicada en la prensa marroquí no del todo, Pedro Sánchez ha reconocido lo que Estados Unidos le ha indicado. Esto, evidentemente, ¿dónde ha provocado un enfado? En Argelia, que podría tomar represalias contra España, pues Argelia es una potencia exportadora de gas a toda la Unión Europea. Y, de hecho, podría convertirse en la gran alternativa a Rusia de la exportación de ese gas, no solo a Italia, España o Francia o Portugal, sino a todo el conjunto de la Unión Europea, que es una de las cosas que busca Sánchez hacer. ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que ha movido al PSOE a traicionar nuevamente a los saharauis? Ha trascendido que este movimiento de Sánchez ha logrado, supuestamente, no sabemos hasta cuándo, apaciguar las ansias expansionistas del nacionalismo y del imperialismo del Gran Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos tiene la esperanza de, en el largo plazo, hacerse con el control de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias.
Ceuta y Melilla son ciudades autónomas, parte de la nación española, al igual que la comunidad autónoma canaria, pero están en territorio africano. Sabiendo Marruecos de la debilidad e incoherencia de política exterior y de geopolítica del Estado español, de su clase dirigente, de sus políticos y, lo más grave de todo, de su cúpula militar, mediante el reconocimiento por parte de España de que se ha cedido a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental para evitar las ansias expansionistas sobre Ceuta y Melilla y Canarias, lo que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha reconocido es que, de facto, Ceuta, Melilla y Canarias se han convertido en moneda de cambio a negociar con un Estado, el marroquí, que es, de facto, enemigo de la soberanía nacional y de la integridad de España. La cuestión que algunos nos tendremos que preguntar a partir de ahora es la siguiente. ¿Hasta cuándo Ceuta, Melilla y Canarias seguirán siendo españolas? No sabemos hasta cuándo, pero lo que es probable, por lo menos si seguimos con la inercia política en la que estamos, es que España, una nación completamente subordinada a intereses foráneos, particularmente los de Washington, Bruselas, Estrasburgo, Berlín, París y también Londres, y quizás también Rabat, ceda sus territorios africanos antes incluso de que Gibraltar vuelva a ser territorio. Gibraltar es una colonia británica que está en la península ibérica, en el sur de la misma, y que fue arrebatada a España a comienzos del siglo XVIII. Pero es que además Pedro Sánchez busca desesperadamente postrarse ante el nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden. ¿Por qué? Porque mediante el apoyo de Estados Unidos, Pedro Sánchez busca convertir a España en una potencia energética dentro de la Unión Europea. Una Unión Europea que necesita, por tanto, llevarse bien con Marruecos. Entre otras cosas, y aparte de la cuestión de Ceuta, Melilla y Canarias, para frenar las olas migratorias que vienen del África subsahariana sobre todo y que de vez en cuando Marruecos permite entrar a Ceuta y Melilla para presionar a España. Es decir, España se convierte en el rompeolas de las migraciones de la Unión Europea y Marruecos, mediante esa migración que permite entrar a veces en oleadas de miles de personas, muchas armadas a territorios españoles, es decir, a Ceuta y Melilla, o mediante pateras a las Islas Canarias, ejerce de esta manera Marruecos chantaje sobre España. Pero lo dicho, ¿por qué influye la guerra de Ucrania en la decisión de Pedro Sánchez? Porque, como ya he dicho, Pedro Sánchez busca, vía suministro del gas argelino y también del de Estados Unidos, en convertir a España en potencia y en el nudo energético de la Unión Europea. Veamos lo que pasa en la cuestión de Argelia. El 90% del Producto Interior Bruto argelino y el 97% de las exportaciones argelinas vienen de su producción de gas. Y aunque Argelia haya protestado, con razón, sin duda, sobre el reconocimiento español del Sáhara como territorio soberano marroquí, España confía que la dependencia que Argelia tiene en su economía de la exportación de gas consiga apaciguar las medidas que pueda tomar. Es decir, que pretende domar a Argelia como Estado. Pero ¿qué ocurriría si Argelia decidiera cortar el suministro de gas a España en represalia por el reconocimiento español de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental? Pues que la factura de la electricidad que pagamos en España, que ya está siendo alta debido a la política de transición ecológica que está llevando a cabo el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, probablemente se triplicaría. Es decir, que los precios de la electricidad en España subirían muchísimo. ¿Por qué suben muchísimo? Porque es cierto que la economía argelina depende de sus exportaciones a la Unión Europea, particularmente a Italia y en menor medida a España, pero es también cierto que la transformación del gas argelino en electricidad en España hace que España sea muy dependiente de Argelia en este sentido, cosa que se pretende contrarrestar con las exportaciones de Estados Unidos. Y repito, el gas estadounidense es mucho más caro que el argelino. En la próxima Comisión Europea, Pedro Sánchez quiere conseguir el apoyo y financiación de la Unión Europea a la nueva infraestructura del nudo del gas en España y también del hidrógeno verde, que, como digo, convertirían a España en el gran nudo y potencia energética, por lo menos de la Unión Europea en Occidente, o incluso de toda la Unión Europea en general. Pero claro, la Unión Europea ya está escaldada con estas decisiones de España porque en el año 2019 Pedro Sánchez se negó a construir las infraestructuras que conectaran el noreste de España, Cataluña, con Francia para estas infraestructuras gasísticas. Y ahora quiere que la Unión Europea se las financie del todo, cuando antes le ofrecía el 50% de financiación. Me refiero al año 2019. A esto hay que unirle el hecho de que España busque con esta medida normalizar las relaciones entre Marruecos y Argelia, cosa bastante complicada. Y a esto hay que añadir otra cuestión,
que Argelia considera que no se le informó previamente de estos movimientos diplomáticos de España con Marruecos, algo que España niega. Y algo más gordo, que es jugársela a una única carta, que no se ha dicho en muchos medios, y es que Pedro Sánchez busca que Marruecos interceda con Estados Unidos a favor de España para que Estados Unidos lleve más gas a España. Es decir, que España le está pidiendo a un enemigo, a Marruecos, que pretende conquistar territorio español soberano, en intercesor con nosotros para que el imperio nos dé gas. Fijémonos hasta qué punto esto es una locura geopolítica y geoeconómica. ¿Cuál es, por tanto, la situación ahora mismo en la que nos encontramos? Pues se puede resumir en 5 puntos. El primero, España depende de que el Consejo de Europa le dé el visto bueno para convertirse en el nudo geopolítico de la energía de la Unión Europea, aprovechando la guerra en Ucrania, algo que explicaría el lenguaje absolutamente rusófobo y hostil de los medios de comunicación españoles y del propio gobierno. El gas y el hidrógeno verde permitirían, supuestamente, convertir a España en una gran potencia energética en Europa Occidental y dentro de la propia Unión Europea, por supuesto. Supuestamente con ello, España lograría que Argelia saliese ganando como principal exportador de gas a toda la Unión Europea, sustituyendo a Rusia con ello. De Argelia a la Unión Europea llegan 2 gasoductos, el Transmed a Italia, que es el más importante y el que más gas exporta, y, en segundo lugar, el Medgaz, que llega a España. Y a través de España llega a Portugal. Por lo tanto, también España espera que Italia la apoye en el Consejo Europeo. Y espera también contar, por supuesto, con el apoyo de Ursula von der Leyen, la alemana presidenta de la Comisión Europea. 2. Pero con esta decisión, España se ha enemistado con Argelia. Algo que, estoy convencido, pagaremos caro en el futuro. Argelia es la gran potencia gasística de África. Es además el país más extenso de África y el 10º país más extenso del planeta. Es enemigo secular de Marruecos y podría tomar algunas represalias con las cuales ahora mismo no cuenta España o no cuenta el gobierno español, tampoco los partidos de la oposición. Ya he hablado del posible corte de suministro del gas argelino a España y que esto encarezca aún más las facturas eléctricas que pagamos. Es decir, la sumisión de Sánchez a Joe Biden y a Mohamed VI puede provocar que las consecuencias las suframos todos los trabajadores españoles. ¿Dónde? En nuestros bolsillos, y más aún de lo que ya lo sufrimos. 3. Marruecos, y esto es importante de cara a largo plazo, ha puesto sobre la mesa, públicamente reconocido por España, y de manera pública reconocida por España, sus planes irredentistas e imperialistas de hacerse con Ceuta, Melilla y las Islas Canarias para su plan geopolítico del Gran Marruecos. España, además, de facto ha reconocido su incoherencia y lógica en materia de política exterior y su debilidad como Estado. Y algo más importante, ha reconocido su cobardía. Porque España ha reconocido que un país más pobre que nosotros, pero con un progresivo rearme militar, con mejores servicios de inteligencia que nosotros y con una política exterior a largo plazo mucho más coherente y robusta, porque tiene mejores aliados, nos está comiendo la tostada. 4. España ha demostrado públicamente ante la historia su postración ante la Unión Europea y ante Estados Unidos. Y lo hace jugándoselo toda una carta que puede salir bien o puede salir muy mal. Y además vendiendo al Sáhara Occidental de manera prácticamente definitiva a Marruecos. Es probable que esto fuese casi inevitable, pero la forma en que se ha hecho es tan lamentable que realmente provoca vergüenza. Y 5, y lo más importante, nada garantiza en absoluto que Marruecos no vuelva a abrir la verja para que oleadas de migrantes armados desde el África subsahariana asalten las ciudades de Ceuta y Melilla, que ya están sufriendo económicamente las consecuencias de esta política marroquí, y nada garantiza tampoco que tolere Marruecos la llegada de pateras de migrantes a las Islas Canarias, también como si eso fuese una suerte de invasión lumpen proletaria de territorio español. Ni tampoco nada garantiza que Marruecos no siga reclamando aguas territoriales españolas canarias como suyas para la pesca o para otras cosas. ¿Y qué dice el PSOE en el gobierno? ¿Y qué dice Unidas Podemos? Unidas Podemos se queja, dice que no sabía nada, pero no dimite. ¿Por qué? Porque 4 años en el gobierno les va a garantizar una pensión que la inmensa mayoría de trabajadores españoles jamás van a conocer en su vida. Pero en el caso del PSOE, lo que se está diciendo ahora es que esta política exterior española ya la había empezado el Partido Popular y particularmente Mariano Rajoy. Es decir, en balones fuera, y ellos lo único que hacen es seguir una política exterior que empezó la derecha. Se afirma que Mariano Rajoy ya reconoció la vía autonomista marroquí sobre el Sáhara Occidental en su gobierno.
y que el reconocimiento español de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental es ya política de Estado español. Es ya política de Estado en España. Incluso ya en el 2008 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, apostó por la soberanía marroquí sobre el Sáhara en forma de autonomía, supuestamente partiendo de una resolución aceptada en el Consejo de Seguridad de la ONU, concretamente la resolución 2602 del año 2007. Y como digo, esto también explica la fraseología absolutamente hostil de España respecto a Rusia, para poder colocarla en una situación de poder convertirse en el gran nudo que permita a la Unión Europea recibir energía sin depender de ella. La cuestión es que en esta táctica de Sánchez geopolítica y energética, el cordero sacrificado, por desgracia, ha sido el pueblo saharaui. Ahora bien, como español yo me pregunto, ¿la búsqueda de pan para hoy en España no podrá provocar hambre para mañana? ¿O quizá cosas peores? Lo que sí puedo decir es que la incertidumbre ahora mismo en esta cuestión es total y será así durante un buen tiempo. Pues bien, este ha sido mi análisis de la cuestión del Sáhara Occidental y de la decisión de Pedro Sánchez al respecto. Les agradezco el visionado de este vídeo, les agradezco que lo compartan en redes sociales, les agradezco también que activen la campanita, que se suscriban al canal para que reciban más vídeos de contenido geopolítico, histórico, económico, filosófico, etcétera, de la aplicación del materialismo político al campo audiovisual en YouTube. Dejen su comentario en la caja de abajo para poder compartir con ustedes sus impresiones. Y, por supuesto, también muy agradecido a la gente que apoya económicamente este canal. Tanto la gente de PayPal como los patrocinadores de Patreon, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales este canal no tendría el contenido que tiene de calidad. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.